Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora batiendo nuestras manos, has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó del pecado. Eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Tendrá ropas blancas al venir Jesús. Él es limpio en la fuente de amor. Está listo para la mansión de luz. Aleluya. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Amén, amén. Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser. Amén, amén. Por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Amén, amén. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Aleluya. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Tendrás ropas blancas al venir Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre eficaz. Aleluya.
Amén, amén. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor, en la fuente es que limpiará tu ser, oh acude a su sangre eficaz, eres limpio en la sangre. Amén, amén. Eres limpio en la sangre, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Sí, Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, 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 alabaré. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré. Aleluya, alabaré, 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 alabaré. Alabaré, alabaré, alabaré. Aleluya, alabaré, 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 alabaré. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré. Alabaré, 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 alabaré. Dándole a las manos yo puedo manifestar el gozo que siento en mi alma, que no lo puedo aguantar. Dándole a las manos yo puedo manifestar. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Cristo está, Cristo está. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Cristo está, Cristo está, Cristo está aquí también. Dándole a las manos yo puedo manifestar el gozo que siente mi alma, que no lo puedo aguantar. Alabado sea el Señor. Aleluya. Cristo está aquí también. Aleluya. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Cristo está, Cristo está, Cristo está aquí también. Dándole a las manos yo puedo manifestar. Aleluya. Dándole a las manos yo puedo manifestar. Aleluya, amén. Cristo está aquí también. Aleluya, amén. Cristo está, Cristo está, Cristo está aquí también. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Cristo está, Cristo está. Una vez más, dándole a las manos yo puedo manifestar. Hay un gozo en su alma. La gloria sea para Él. Amén, amén, amén. Aleluya.
Aleluya, amén. Aleluya, amén. Cristo está, Cristo está. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Cristo está, Cristo está, Cristo está aquí también. Alabaré, alabaré. Alabado sea el Señor. Aleluya. La gloria sea para ti, Jesús. Alabaré, 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 alabaré. Aleluya. Alabaré, 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 alabaré. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Aleluya. Alabaré. Amén, amén. Alabaré, 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 alabaré. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Aleluya. Sí, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabaré, alabaré. Alabaré, alabaré, alabaré. Aleluya. Esta es una preciosa mañana. Alabe al Señor. Gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias, gracias. Alabaré, alabaré, alabaré. Cambio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Alabaré, alabaré. Dándole a las manos yo puedo manifestar. Aleluya. ¿Cuántos tienen gozo? Aleluya, amén. Él está presente. Amén, Señor. Cristo está, Cristo está. Aleluya, amén. Cristo está, Cristo está, Cristo está aquí también. Dándole a las manos yo puedo manifestar el gozo que siente mi alma, que no lo puedo aguantar. Aleluya. Oh, bendito Dios. Aleluya, amén. Cristo está aquí también. Cristo está, Cristo está, Cristo está aquí también. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Cristo está, Cristo está, Cristo está aquí también. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo nos trajo la revelación. Sí, Señor Jesús. Si estoy alegre, si pruebas tengo, triunfo me da.
Cristo te sana. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo nos trajo la revelación, emblanqueciéndonos con su palabra. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si prueba tengo, triunfo me da. ¡Aleluya! Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo nos trajo la revelación, emblanqueciéndonos con su palabra. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, triunfo me da. Cristo me sana, le da a mi alma la seguridad. Ven, ven, ven. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Amén, amén. Oh, Señor, haz lo que tú quieras, Señor. Apodérate, apodérate. Sí, Señor. Ven, ven, ven. Aleluya. Oh, Señor Jesús, aquí estamos, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate. Ven, 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 Espíritu Divino. Aleluya. Amén, amén, amén. Apodérate, apodérate. Aleluya. Sí, Señor. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Aleluya. Apodérate, apodérate. Sí, Señor. Oh, bendito Dios. Una vez más. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Aleluya. Llámelo a él, llámelo. Ven, ven, ven. Apodérate, apodérate. Espíritu Divino. Aleluya. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate. Apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate. Apodérate. Apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino. Aleluya. Apodérate. Aleluya.
apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate. Apodérate, apodérate. Dándole a las manos yo puedo manifestar el gozo que tengo en mi alma, que no lo puedo aguantar. Dándole a las manos el gozo que tengo en mi alma, que no lo puedo aguantar. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Cristo está, Cristo está, Cristo está aquí también. Cristo está, Cristo está. Aleluya, amén. Cristo está aquí también. Cristo está, Cristo está. Cristo está, Cristo está, Cristo está aquí también. Aleluya, amén. Cristo está aquí también, Cristo está, Cristo está. Cristo está, Cristo está. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Del más allá. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol, en el más allá. Bendito Cristo, bendito Cristo, contigo yo estaré. Bendito Cristo, contigo yo estaré. Bendito Cristo. En el más allá, yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor. Gozo me da, yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Gozo me da, gozo me da. Yo me gozo en la lucha. Yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Yo me gozo en la lucha. Gozo me da, yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Gozo me da. Yo me gozo en la lucha. Yo me gozo en el dolor. Yo me gozo. Aunque Satanás no quiera, gozo me da, yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba. Yo me gozo en la lucha. Gozo me da, yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Gozo me da, gozo me da. Gozo me da, gozo me da, gozo me da. Gozo me da, gozo me da. Yo canto porque Cristo Él me dio la libertad.
dice el Señor. Aleluya. Amén, 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 amén. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas que nos oyen en esta hora. Mi nombre es Albina Pineda, me congrego en el Tabernáculo de Benecer y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Esta vez le vengo a dar testimonio de uno más que me ha dado el Señor para tener una experiencia con Él, una confianza de que Él es un Dios real, de que Él es un Dios vivo, de que Él quiere que sus hijos confíen en Él como un buen padre que es. El Señor Jesucristo me libró de ser víctima de un atraco, porque llegué como a las 10 de la noche, para ese entonces, que los servicios salían un poco más tarde, y duraba un rato en la parada, y llegué a esa hora a la parada de la casa. Tenía que caminar aproximadamente 6 cuadras, y ese día era un día extraño. ¿Por qué era extraño? Porque resulta que todo estaba muy solo, y por esa zona siempre frecuentaban los vecinos, y ese día, bueno, voy caminando y no había nadie por fuera, porque ese día había llovido y la noche estaba demasiado fría. Pero aún así siempre habían personas que caminaban por allá, por la vía. Todos los que se bajaron de allí del autobús, cada quien se fue para su lugar, y bueno, quedé sola. Era tanto el silencio que hasta el ruido de cada paso se hacía muy fuerte. Cuando ya voy llegando a la casa, siento que como si viniese un ejército, porque si mis pasos hacían ruido, el paso de 30 personas era más fuerte, se oía como si viniese un ejército. Eso me llamó la atención de qué pasa, por qué este ruido. Luego, cuando miro hacia el frente, vienen como 30 personas de la zona por allá que estaban apoderados de ese lugar. Venían todos armados y vienen hacia mí. En ese momento llegaron muchos pensamientos a mi mente, como que ¿qué hago? Aquí no hay vecinos que tengan la puerta abierta, todos están durmiendo, no hay nadie que me oiga. Y para ese entonces los malandros que estaban apoderados de la zona, ellos estaban en la mañana, en la madrugada, porque la mayoría de personas de allá salen a trabajar en la madrugada. Ellos esperaban a las personas en las veredas, en las esquinas, se los llevaban armados y les robaban sus cosas en sus hogares. Y a veces habían familias que fueron víctimas del maltrato, sus hijas fueron víctimas de violaciones, y muchas cosas así ocurrían allá en ese lugar. Y bueno, se me vinieron tantos pensamientos de que yo dije, bueno, estos van a hacer lo mismo que como hacen en la mañana, van a aprovechar y van a hacer esto en este momento. Me van a quitar la llave, que ya la traía ya en la mano. Siempre tenía por costumbre que una cuadra antes de llegar a la casa sacaba la llave. Y enseguida fueron mis 3 hijos que estaban durmiendo, y yo, uy, ¿qué voy a hacer cuando toda esta gente se metan para adentro? Ellos se van a asustar. Eso era lo que se me venía en el pensamiento. Claro, esos pensamientos volaron en mi mente en cuestiones de segundos. Eso no fue que duré 1 hora, 2 horas para pensar eso fue enseguida. Cuando miro, ya veo que se viene acercando, viene como a
4 metros de donde yo estoy, y yo quería correr, y yo sentía mi corazón muy acelerado, como que quiero, no sé, brinco una pared, no sé qué hacer en ese momento. Y el malandro se venía acercando a mí como 15, dejó custodiada las 4 esquinas de las calles y se vino para acá hacia donde yo estaba como con 15 personas. Y me dice, quédate quieta y párate ahí. Y ahí en ese momento yo, ay, ¿qué hago? Quería correr. Y llego y le digo, Señor, ¿qué hago? Y oí también órdenes del Señor que me dijo, quédate quietecita, quédate tranquila, no te muevas. Ahí me quedé tranquila esperando a ver qué era lo que iba a hacer el Señor. Cuando Él llega y trae su arma desenfundada allí, pues, o sea, cualquier accionar, Él no iba a comer cuento, pues, porque esas personas ahí no tenían ningún temor. Yo era seguro de que si me ponía, como se dicen ellos, que no quería colaborar con ellos, no iban a dudar en dejarme ahí, pues. Y cuando Él llega y me quita la cartera que la cargo aquí en el hombro, yo lo que le dije fue, ¿usted por qué me va a quitar mi cartera? Yo ahí lo que cargo es la Biblia. Entonces él me dice, ¿usted es cristiana? Sí. Luego él me bajó la cartera hasta acá, hasta el antebrazo. Cuando yo le dije que si era cristiana, me la vuelve a subir hacia el hombro y me da una palmada. Me dice, quédese quieta, señora, que no le vamos a hacer nada. Abra la puerta y entre. Bueno, todavía no tenía la confianza de que el Señor tenía el control porque estaba demasiado nerviosa. Se me vieron otros miles de pensamientos en la mente pensando de que no, ahora están esperando que yo le dé confianza, abra la puerta y igualito se van a meter detrás de mí. Y él, vaya señora, vaya para allá. Enseguida cuando vieron que el cabecilla estaba durando mucho conmigo, o sea, como que este es muy especial para que estén durando tanto con ella. Llegaron todos y se acercaron a mí y me rodearon allí con pistolas y bueno, y yo como que, ay Señor bendito, no hallaba qué hacer, no, solamente como me le dijo el Señor, quédate quieta, allí paralizada. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le dicen los otros, retrocédanse, váyanse para allá. No, pero ¿qué pasa? Es más, se querían poner a discutir con él porque no accionaba. Era el Señor que lo tenía ahí controlado. Y bueno, él me dice, no, deja quieto que la señora se va para adentro. Ahí sentí como más confianza, como que bueno, ya le está dando una orden a este pocotón de gente, tienen que obedecerle. Llegué y abrí la puerta y entré. Nada más cuando puse un piececito dentro de la casa y vi como que, ay Señor, ya obraste, no me hicieron nada, Dios mío, realmente me arrodillé, le di gloria al Señor, le dije gracias, mire, después gracias que libraste a mis hijos que no vieran esta escena, Señor, pudieron ser víctimas de una violación, porque yo aquí no tengo cosas de valor, Señor, todo lo que tengo aquí es lo que usted me ha regalado. Y bueno, la gloria sea para el Señor, pues que me ha protegido en ese lugar que en el tiempo que acepté al Señor era el tiempo que más terrible de la delincuencia. Estaba completamente gobernado por los planes de que cada uno controlaba una zona. Ahí prácticamente eso era noticia todos los días, de muertos, de tantas cosas, porque ellos hasta el gobierno lo sacaron de ahí. Y el Señor me protegió en ese lugar y me sigue protegiendo, que ahora está más tranquilo gracias al Señor. Y bueno, eso fue era tremendo porque a veces agarraba carro, ya de ahí dije, Señor, no voy a dejar más a mis hijos aquí. Yo sé que usted me los ha cuidado y me los seguirá cuidando si hay la necesidad de dejarlos aquí solos. Pero yo ahora voy a tomar la decisión de llevármelos también para la iglesia, para que ellos también, como no tienen nada que hacer, bueno, me los voy a llevar. Y así a partir de ese momento, bueno, todas las cosas ayudan para bien, porque desde ahí empecé a traerlos también para que se congregaran y no los volví a dejar solo en la casa. Aunque ellos
vivieron miles de experiencias en lo largo de este tiempo que tengo sirviéndole al Señor, y que ellos venían conmigo también, porque en los autobuses eso se veía de todo también, mucha delincuencia, no respetaban que hubieran niños. Cuando llegábamos al lugar había tiros, bueno, eso parecía un 31, un 24, ya no se necesitaba que fuese un fin de año para uno ver todas esas cosas allá. Y bueno, y el Señor, pues la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo, que todos estos años el Señor a mí me ha protegido. Muchos se preguntarán, pero ¿por qué, si usted ha visto todo eso, por qué no se ha ido de ese lugar? Porque usted es una hija de Dios y Dios le puede dar algo mejor. Pero una cosa de que siempre le decía a mis hijos, mire hijo, aquí nosotros podemos estar en medio de un tiroteo, podemos estar en medio de las balas como siempre habíamos quedado, pero el Señor siempre ponía a alguien que nos ayudara, que nos protegiera. Y prefiero estar aquí en medio de todo este desorden que irme de este lugar y no llevar la confirmación de Dios. Porque vi cómo personas asustadas se iban y sus hijos tenían ya bastantes años allá en la Sábila, y igualito ellos no les había pasado nada. Y cuando ellos salieron de ese lugar, muchos también los perdieron la vida por ahí, y eso me servía a mí de ejemplo de que si yo aquí estoy protegida por el Señor, no voy a salir fuera de aquí, de este lugar, sin la protección de Dios. Porque el Señor, intenté muchas veces salir de allá y el Señor a mí no me lo permitió. Y hasta este momento yo sigo en ese lugar y el Señor a mí no me ha dicho que me mueva de allí. Y sé que ese sector ha sido protegido, ha sido guardado, porque donde hay un cristiano, el Señor le da protección a esos lugares. Así que si usted vive en un lugar así, o tiene un vecino o alguien que le está haciendo la guerra, no se preocupe, párese firme, tome a Dios en su palabra, siga adelante, porque si usted cree en el Dios vivo, Él lo va a proteger, lo va a guardar. Y quiero que conozcan el Dios que yo les sirvo. El Señor Jesucristo es un Dios vivo, es un Dios real, es como que si usted me pellizcara y yo siento que usted me está pellizcando. Así es real el Dios que yo les sirvo, y eso a mí me ha dado confianza y me ha puesto un ancla en mi corazón de que yo le estoy sirviendo a un ser especial, que es mi amigo, es mi compañero, es mi hermano, es todo para mí. Dios le bendiga y que este testimonio pues le aumente su fe, y no importa en el lugar donde Dios nos tenga, allí nosotros tenemos la protección de Dios. Y recuerde que ningún demonio se mueve sin que Dios le dé el permiso, y Él es el que tiene el control de todo. Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Perfección por Posición, parte 8. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales transmite este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Sabemos que este es el tiempo de aprovechar todos los medios para poder transmitir el mensaje de Dios, lo que Dios quiere que se haga para este tiempo presente. Recuerde que hay una demanda de Dios siempre. Dios siempre, en cada tiempo, en cada, uno le llama dispensación, cada cierto tiempo, Dios tiene una demanda. Los que obedecen y obran conforme a esa demanda, entonces son sellados del lado del Señor y de los que van a gozar de sus beneficios, y los que no, entonces quedan desprovistos de Dios, y bueno, no hay seguridad para los tales. Así fue desde un principio de los tiempos. Pasó en el tiempo de si empezamos a hablar de Noé, por ejemplo. Noé, lo que es su ministerio, lo que Dios lo mandó a hacer, que es básicamente anunciar del diluvio. Hubo un tiempo, eso fue una dispensación, que
tenían que escuchar el mensaje de Noé, y el mensaje era tan simple como viene lluvia, entren al arca. Básicamente, hubo otra dispensación, saltando a grandes rasgos, otra dispensación en el tiempo de Moisés. Era un tiempo en el que Dios dijo, bueno, salgan de Egipto, y eso era lo que quería, salgan de Egipto porque Dios tiene una tierra para ustedes. Y bueno, ahí básicamente pasaron varios tiempos, yo diría que varias dispensaciones, porque debió ser de una vez que ellos entraran a la tierra, no fue así. Entonces se alargó el tiempo. Luego Dios tuvo que llevarse a su hombre Moisés, y ahora con Josué. Entonces, entrando en otra dispensación, ahora para entrar. Con Moisés fue para salir, y con Moisés fue para entrar. Salir de Egipto, entrar a la tierra prometida y poseerla. Entonces, así siempre ha habido tiempos. Por ejemplo, en el tiempo de los jueces, y así hasta el tiempo, bueno, por ejemplo, a grandes rasgos también, el tiempo de Jesús. Era un tiempo en el cual era necesario escuchar al Hijo y recibir al Hijo, y como dice la Escritura, los que creyeron en Él le recibieron, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Dios lo hizo, Dios lo cumplió, porque después que apenas terminó el ministerio de Jesús, Dios les dio la promesa, lo que los iba a llevar a ser hijos, que eso fue en Hechos 2. Apenas Jesús subió, le envió el Espíritu Santo, cumpliendo con su promesa. Los que le recibieron, los que creyeron en Él, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así, si nosotros hablamos en cada edad de la iglesia, la edad de Éfeso tuvo su demanda. La edad de Esmirna tuvo su demanda también. La edad de Pérgamo tuvo su demanda. Tiempo nos faltaría para hablar de cada uno de ellos. Pero básicamente la primera edad, el Señor le estaba diciendo, tengan cuidado, porque básicamente el Señor le dijo, perdiste tu primer amor, tienes que arrepentirte y volver a hacer las primeras obras. Entonces esa era la vigilancia, de mantenerse en ese primer amor. No muchos, la mayoría, bueno, una gran parte, por decirlo así, no hicieron caso al mensaje del Señor para esa edad, y vino la otra edad, dio paso a una edad más oscura que la primera edad, que fue Éfeso. Entonces la demanda fue otra, y así, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, eso lo dice Apocalipsis, básicamente. El Señor les dice y les declara su condición y les dice lo que Dios está demandando de cada uno de ellos. Y así hasta que llegamos a la última edad, que es la edad de la Odisea, que es el tiempo en que estamos viviendo, y lo decimos así, básicamente porque este es el tiempo final. Las señales muestran todo, y todo lo que habría de cumplirse para este tiempo, según la palabra del Señor, para el tiempo final, lo hemos visto cumplirse ante nuestros ojos. Entonces, hay suficientes señales para decir que esta es la última edad y no hay otra más que esta. Y hay una demanda también para esta edad. Hay una demanda de parte del Señor, y es básicamente que Dios quiere que todo hombre, toda mujer que cree esta palabra, se asegure de recibir el Espíritu Santo. Pero básicamente esa es la demanda de Dios, comenzando la edad. Al profundizar sobre la demanda de Dios para este tiempo, la demanda de Dios para este tiempo final, cuando hablamos del Espíritu Santo, en realidad, lo que es lo más importante que podemos recibir en nuestras vidas, es la vida de Dios, es Dios mismo
entrando en nuestros corazones, tan importante como eso, o sea, no hay más nada importante, es el comienzo. Es el comienzo, hace parte del comienzo de la demanda de Dios. O sea que existe una etapa mayor que el Espíritu Santo. ¿Cuál sería esa etapa? Bueno, el hecho de que Dios nos dé su Espíritu Santo es con un propósito, no es simplemente para darnos el Espíritu, sino con un propósito. Así como el Espíritu de Dios estuvo en Cristo para cumplir un propósito. El propósito era salvar a muchos de sus pecados. Por un sacrificio de ser perfectos a los santificados. Ese es el propósito. O sea que Jesús recibió el Espíritu Santo en el principio del ministerio para un propósito. Y ese propósito es lo que le estoy mencionando. Para salvación, para perdón de los pecados, para con una ofrenda ser perfecto a los santificados, para que ahora todo aquel que crea en Él pueda recibir el mismo espíritu que tiene Él. Entonces, eso era un plan que Dios tenía. O sea que, aunque sabemos que es Dios hecho carne, Jesús, lo estoy poniendo en cuanto al propósito, lo estoy exponiendo en cuanto al propósito de Dios enviar a su Hijo y del propósito del Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad conforme al propósito y lo que Dios procura hacer en el tiempo presente. Ahora, si usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo en este tiempo presente, nuestra preocupación siguiente sería es ¿para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios procura alcanzar? Esto es profundizando en el mensaje de esta edad y para esta edad. Porque recuerde, y yo creo que usted que es lector del mensaje, yo creo que usted que es conocedor y estudioso de las Escrituras, puede darse cuenta de lo que estoy mencionando básicamente. Y es que básicamente esta edad comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo y la restauración de los dones. Así comenzó este día postrero. El Señor lo dijo según Joel 2:28, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, verán sueños, tendrán visiones y todas estas cosas. Usted sabe lo que dice la Escritura. Así comenzó la edad de la Odisea. Básicamente. Ahora, había una promesa de Dios en la palabra, en Apocalipsis 17, que todos los misterios de Dios habrían de ser revelados. Es decir, ya no quedaría misterio sin revelar en este caso, sino que todos los misterios de Dios, de su palabra, el plan y el propósito suyo para con nosotros, habría de ser revelado y dado a conocer. Claramente esto no sucedió cuando el Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu Santo y la manifestación de los dones. Los misterios de Dios no fueron revelados en ese entonces. Entonces fue necesario que Dios, conforme a la palabra, enviara un mensajero para esta edad. Entonces básicamente el mensajero comenzó ya después de haber empezado ese avivamiento pentecostal, que fue conocido así, fue llamado así cuando cayó el Espíritu Santo, y los dones, la manifestación de los dones. Entonces, la pregunta surge, ¿con qué propósito Dios enviaría a su mensajero, su profeta, después de haber enviado algo tan importante como lo es el Espíritu Santo y el poder y la manifestación de los dones de Dios, la restauración de los dones? Bueno, es porque ahora se requiere
madurez sobre lo que Dios nos ha dado. Es decir, la madurez consiste en estar consciente de el por qué y para qué recibimos algo. Básicamente, en este caso, estamos hablando, por ejemplo, si hablamos en lo natural, nuestros padres, por la instrucción que ellos nos dan, nos dice cuál es el propósito. Ellos querían tener hijos y ellos nos están criando con un fin, para que nosotros seamos hombres y mujeres de bien y que digamos, siga el apellido, siga la familia y tenga una continuidad, básicamente. Entonces, ya nosotros entendemos que no debemos quedarnos para siempre niños ni bajo el techo de nuestros padres, sino que el hecho de ellos habernos dado la vida, vamos a hablarlo en términos humanos, es para que nosotros crezcamos en la buena instrucción y lleguemos a un punto de madurez en el que podamos nosotros depender ya no de ellos, sino que andar por nuestra propia cuenta, me refiero. Nosotros poder subsistir por nuestra propia cuenta. Eso es lo que se procura un padre cuando tiene un hijo, es instruirlo porque él sabe que tarde o temprano su hijo va a salir de su casa, ya no va a estar bajo su instrucción, para que sea un hombre de bien y sepa las cosas que debe hacer y lo que no debe hacer para que viva bien. Eso es lo que un padre le desea para un hijo. No que se quede para siempre con él, sino que en el momento en que tenga que irse de la casa, sea un hombre, una mujer de bien y sepa desenvolverse, esa es la palabra, en este mundo, en las condiciones en las cuales se encuentra. Entonces, básicamente es eso. Entonces, en lo espiritual no es muy diferente, aunque es más perfecto y más profundo a esto que le estoy mencionando. Dios se propuso a tener hijos suyos que tuvieran su imagen, su semejanza y vivieran con esa semejanza de él. Por ejemplo, Dios creó al hombre para ese propósito, para que llevara su imagen y semejanza, eterno, así como Dios es eterno, y en cuanto a poder, también que fuera semejante, porque entonces Dios le dio al hombre también un poder de un Dios para gobernar la tierra. Dios gobierna sobre todo, pero Dios le dio al hombre un poder para gobernar la tierra, como un Dios. El Dios de esta tierra es el hombre. Entonces, básicamente, espero que me estén siguiendo, porque básicamente ese fue el propósito de Dios que fue interrumpido a causa del pecado. Entonces Dios quiere volver a ese mismo principio. Entonces Dios quiere volver a traer esa imagen suya, perfecta, eterna, o sea, santa. Entonces Él nos da esa imagen a través de su Espíritu Santo. Y luego, entonces nos estaría dando también el poder para que fuésemos dioses sobre la tierra. La Biblia dice, yo dije, vosotros sois dioses. Ahora, la madurez entra en que nosotros no vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado lo que nosotros queramos para nuestro propio perjuicio, sino que seamos hombres y mujeres conscientes de lo que Dios nos ha dado para cumplir con el propósito perfecto de Dios. Entonces, allí está el por qué vino el mensaje de la edad. Es decir, vino para poner en orden en cuanto al propósito todo lo que Dios nos ha dado. Es decir, el Espíritu Santo, saber para qué Dios nos dio un Espíritu Santo, saber para qué Dios nos dio los dones y cuál es el fin de todo esto. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros logremos? ¿A qué meta? ¿Cuál es nuestra meta? Si Dios me da el Espíritu Santo y me da de sus poderes, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la meta a alcanzar?
hay una meta, hay un propósito. Dios no hace las cosas por hacerlas. Eso debemos estar claro y eso es lo que Dios quiere despertarnos para este tiempo. Dios no hace las cosas sin una razón. Dios tiene una razón para hacer las cosas. Si Dios nos dio un Espíritu Santo y Dios nos dio de sus poderes, es porque Dios quiere algo, que nosotros alcancemos algo. Hay una meta y la pregunta es ¿cuál es la meta? Si usted me pregunta cuál es la meta, yo le respondo bíblicamente, la meta es adopción. Es el punto pleno que Dios quiere que nosotros lleguemos, en que Él pueda confiar en nosotros. Pero ¿cómo podemos nosotros demostrarle a Dios que Él puede confiar en nosotros? Bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios nos ha dado su espíritu y nos ha dado sus poderes para ver qué nosotros vamos a hacer. Y por supuesto, si hemos recibido el Espíritu Santo y el poder de Dios, entonces nosotros sabemos que ahora es rendirnos al Señor para hacer su voluntad agradable y perfecta, día tras día, experimentando qué es lo que Dios quiere que hagamos. Al igual que Jesús dijo, yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. He allí el propósito de que Dios nos dé el Espíritu Santo, que no hagamos nada sin que el Padre primero nos lo muestre. Y sea cualquier cosa que hemos de hacer para Dios y que Él nos ha mandado a hacer, entonces necesitamos usar sus poderes. Porque no podemos hacer una obra espiritual con poderes naturales y carnales, con habilidades, con conocimientos humanos. No podemos hacerlo. No podemos lograr la expectativa de Dios así. Necesitamos usar las herramientas que Dios nos ha dado. Para eso se requiere madurez. La madurez es el estado de plena conciencia del hombre y de la mujer de Dios que entiende el propósito por el cual Dios nos ha llamado y nos ha dado las cosas que nos ha dado. Básicamente es eso. Y Dios quiere que estemos en conciencia con respecto a ello. Y bueno, hemos hablado bastante de esto y es porque hemos estado hablando de perfección por posición y quisiéramos fundamentarlo por la palabra del Señor. Efesios 4, hemos estado leyendo esta escritura varias oportunidades y vamos a leer versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso es que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Amén. Hasta allí vamos a leer, vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias. Te damos, Señor, porque Padre Celestial, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. No podemos lograr nada sin ti, Señor. Vana es la ayuda del hombre. Por eso tú descendiste, Señor, para morir por nosotros, Señor, por nuestros pecados, para que tuviéramos el perdón de nuestros pecados y tuviéramos la redención, Padre Celestial, completa, para recibir tu Espíritu Santo y, Padre Celestial, tener esa redención, primeramente espiritual, y luego esperamos tener la redención de nuestros cuerpos mortales como el sello de todo o la culminación de todo lo que tú te propusiste para con nosotros. Padre Celestial, gracias te damos porque no somos gente que merecemos este favor, Señor. Ninguno lo merece. Es tu gracia, sublime gracia, Señor, para llamarnos, Señor, y hacernos ver cosas tan profundas, Señor, que a veces no hallamos humanamente las palabras, Señor, para poder explicarlo. Por eso te pedimos a ti siempre la ayuda para que sea un ejemplo, sea alguna palabra, seas tú, Señor, dando la palabra, dando el ejemplo correcto, Señor, para hacernos entender, Señor. Y que seas tú revelándote a cada corazón, Padre Celestial, porque sabemos que tu Espíritu Santo es el que revela tu palabra en nuestras vidas. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos, Señor, toma el control, el dominio y la preeminencia de este servicio. Sé tú hablando y no yo, y que todo sea hecho para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Bueno, continuamos con lo que estamos hablando de lo que es perfección por posición. Entonces estamos hablando básicamente de que lo que recibimos de Dios es con un propósito. Por ejemplo, si usted le da un plato de comida, es con un propósito, ¿no? El propósito es evidente y nosotros todos lo sabemos y es para que comamos y nos alimentemos. Ese es el propósito. Si alguien le da un lapicero, entonces usted sabe cuál sería el propósito. O sea, ya ahí usted sabría cuál es el propósito o intuiría lo que es el propósito. Que es para que usted tenga una herramienta para escribir algo que se quiere. Si usted le da un celular es porque hay un propósito. Y el propósito es que usted esté comunicado, pues, y pueda comunicarse. Usted no tiene un celular, entonces le da un celular para que se mantenga comunicado. El propósito de estos micrófonos que yo tengo y que algunos de ustedes pueden ver es para amplificar mi voz y que usted me pueda escuchar. El de esta cámara es que usted pueda ver, tener una imagen de lo que está escuchando. Y así todos los equipos que tenemos aquí, la Biblia, el propósito de la Biblia es para que nosotros conozcamos la verdad de Dios, sabiendo de que aquí está la palabra de Dios y al leerla con interés tenemos esa facultad dada por Dios de recibir revelación. Recibimos revelación al interesarnos en su palabra y Dios nos revela su palabra. Entonces, quizás hayan cosas vanas que se han creado y que no tengan algún propósito, digo yo. Pero si el propósito lo vemos en las cosas naturales, cuanto más en las cosas de Dios. Entonces, si Dios te dio un Espíritu Santo es para algo. Y debes descubrir el para qué. Entonces, algunos lo toman algo como muy personal y muy, no sé cuál sería la palabra, pero no sé si es abstracto, como que Dios nos dé el Espíritu Santo para que lo tengamos en nuestro corazón. Y eso es cierto, pero eso es solamente el principio, es solamente la superficie. Verdaderamente Dios quiere que lo tengamos en nuestros corazones. Pero además de esto hay un propósito. Sabemos que en el corazón del hombre, que cuando hablamos del corazón hablamos del alma, ahí es donde radica y está la voluntad del hombre. Cualquier deseo, cualquier cosa que usted quiera hacer, sale de allí. Entonces, si Dios toma ese corazón suyo, si usted le entrega su corazón, si Dios pide su corazón
y usted le entrega su corazón, Dios tiene un propósito. Y es que ahora usted no ande conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque nuestra voluntad nos perjudica, pero la voluntad de Dios es para vida eterna y paz. ¿Ve? Entonces, no es tan simple como decir, para tener a Dios en mi corazón y llevarlo conmigo siempre. Eso suena muy poético y es correcto, pero lo que se quiere hacer claro es que el propósito de Dios es guiarnos. Al vivir en nuestros corazones, es guiarnos a toda verdad. Por eso es que dice la Escritura. Bueno, Jesús lo dijo y podemos tomar Escritura rápidamente basada en lo que le estoy mencionando. Y, por ejemplo, Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ahí está el propósito, os guiará a toda verdad o toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ve? Ahí están los propósitos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer? Él los va a guiar a toda verdad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que nos va a guiar a toda verdad? Después del punto y coma lo explica. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Para que nosotros conozcamos la verdad. Así. Entonces, básicamente, Romanos 8, versículo 14, él nos habla, Romanos 8 empieza hablando del Espíritu que Dios nos ha dado, el Espíritu de vida, que nos ha librado de la ley del pecado y la muerte, y está hablando del propósito, que es para que nosotros obedezcamos a Dios, porque sin el Espíritu Santo no podemos obedecer a Dios aunque queramos. Completamente no podemos obedecerle porque hay un impedimento. Entonces, lo que es imposible para la carne, por la habilidad de la carne, es posible por el Espíritu de Dios. Entonces, Dios nos da el Espíritu Santo para llevarnos a la obediencia a su palabra. Si es que tenemos el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos va a llevar a obedecer completamente toda la palabra de Dios. El versículo 14 nos dice algo más, que nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ve? Entonces, nos dice luego que los hijos de Dios tienen que ser guiados por Dios. ¿Y de qué manera? Por medio del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es el Espíritu, también llamado el Espíritu de adopción, lo dice el versículo 15, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre como una manifestación, es como un reconocimiento de que somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, de Abba Padre. ¿Ve? Entonces, el Espíritu es el Espíritu también conocido como el Espíritu de adopción. No solamente el Espíritu que nos hace libres, que nos redime, el Espíritu que nos da vida eterna, sino que es el Espíritu. El Espíritu Santo también es el Espíritu de adopción. ¿Por qué? Enfoca adopción, porque Él es el que nos va a guiar. Es decir, nos va a instruir, nos va a enseñar para que nosotros aprendamos, crezcamos en Dios y lleguemos a un punto de madurez, que eso es lo que significa adopción. Cuando hemos llegado a un punto de madurez en el cual Dios puede confiar en nosotros. ¿Con qué fin? O sea, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas con ese propósito. ¿Y qué es lo que Dios procura? ¿Por qué Dios quiere que alcancemos la adopción? Se preguntará, ¿por qué Dios quiere que recibamos la adopción? ¿Por qué cree usted? El versículo 17 lo dice claramente. Dios quiere que seamos herederos. Y no solamente herederos, sino coherederos con Cristo. Básicamente es lo mismo. Está diciendo que somos herederos. ¿Y qué es lo que vamos a heredar? Lo mismo que va a heredar Cristo. O que heredó Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere que recibamos el Espíritu Santo, pasemos por un proceso de instrucción para podernos dar las cosas que Él nos ha prometido por heredad. Porque Dios quiere que nosotros tengamos el espíritu correcto para poder disfrutar de manera correcta las cosas que nos ha dado. Muchas veces Dios nos ha dado muchas cosas buenas,
Pero por cuanto no hay un espíritu correcto para apreciar y valorar lo que Dios nos ha dado, para demandar a Dios su guianza, para cuidar eso que Dios nos ha dado, entonces muchas veces, como no está el espíritu correcto, entonces perdemos la oportunidad o simplemente sufrimos por esa causa. Pero ¿por qué tenemos que sufrir por algo que Dios nos ha dado? Bueno, todo depende del espíritu con que usted use las cosas. Vamos a decirlo de esta manera. Imagínense que la palabra de Dios, Dios me dio su palabra, Dios me dio una Biblia y Dios me dio revelación de su palabra. Con el espíritu correcto, con el espíritu de Dios, entonces yo le daré un buen uso a la palabra de Dios. Como dice la palabra del Señor por allí, que use bien la palabra. Cuando le dijo a Timoteo. Entonces, ¿cuál es el buen uso que le puede dar la palabra de Dios? Bueno, predicarle a aquellos que necesitan de Dios, decirle de qué manera y explicarle de manera sencilla de qué manera pueden librarse de sus pecados para que Dios, Dios los perdone y entonces vive una vida nueva y que reciban el Espíritu Santo. Que si alguno cayó, entonces por la palabra, hay suficiente palabra para decirle, para ayudarlo a restaurar. Entonces, de alguna manera u otra, la palabra de Dios, y ese es el propósito, la podemos usar para ayudar en cualquier circunstancia porque la palabra de Dios es útil para todo. Entonces, Dios quiere no que condenemos con la palabra y que hundamos a las personas y que le hagamos ver lo feo que están en su condición en la que están y más nada, y no le digamos la solución para salir de esa condición, no, sino que la palabra de Dios es para que obremos con misericordia, para ayudar a aquel que está necesitado. Pero yo con el espíritu incorrecto, entonces, ¿qué haría? Procuraría ganar una fama, una reputación, haciéndoles ver a ustedes que yo conozco muy bien la escritura y yo les puedo enseñar a ustedes y que ustedes me hagan preguntas y yo para vanagloriarme. O puedo tener ganancia deshonesta a través de la predicación de la palabra de Dios o la operación de algún don. Yo entonces estaría cobrando por un don que no debería ser así. Entonces, usarlo para mis propios fines y para mis propios propósitos. Entonces, eso sería el espíritu incorrecto. Entonces, Dios quiere eso. Que nosotros asegurarse que nosotros tengamos el espíritu correcto para las cosas que Él está poniendo en nuestras manos o ha puesto en nuestras manos. Porque Dios pregunta, ¿qué has hecho con lo que te he dado? ¿Qué has hecho con lo que te di? Esa va a ser la principal pregunta, básicamente, que Dios va a hacer en aquel gran día. ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? ¿Qué has hecho con la vida que yo te di? ¿Qué has hecho con las palabras y los consejos que yo hice que llegaran a tu vida para que tú te arrepintieras? ¿Qué hiciste? Entonces, si hubo un rechazo, entonces ahí es donde el hombre no se puede justificar delante de Dios. Entonces, Dios espera que estemos conscientes del propósito por el cual Dios nos ha dado las cosas que nos ha dado. Entonces, si nosotros volvemos a Efesios capítulo 4, nos habla básicamente de todas aquellas cosas que Dios nos ha dado para mantener la unidad, un cuerpo, un espíritu, como dice el versículo 4 de Efesios 4. Señor, una fe, un bautismo. A cada uno le fue dado algo por la gracia del Señor, conforme a lo que dice la Escritura. Y luego empieza a desglosar un poquito más.
claro, nos dice de qué manera Él nos los dio. Y luego nos dice el propósito. Dios nos dio, en otras palabras, Dios nos dio pastores, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir, voy a volverlo a repetir, Dios nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que Dios quiere que este ministerio lleven a la perfección a un pueblo, a su pueblo. Este ministerio es para eso. El evangelista para traer almas, el apóstol para fundamentarlo, el pastor para alimentarlo y el maestro para ayudar a la misma obra del pastor, ayudar en la parte de maestría, y el profeta en la parte de las profecías, que son necesarias para que el pueblo se mantenga limpio y en orden conforme a como Dios demanda de cada uno de nosotros. Entonces, ¿ve? ¿Con qué fin? Con que cada miembro del cuerpo de Cristo llegue a una condición de madurez y no sea engañado fácilmente por doctrina o por un plan que alguien haya trazado para engañarlo. El enemigo, él está maquinando siempre el mal. Por eso dice, no ignoremos ninguna de sus maquinaciones. Y el enemigo usa, y hay gente que se deja usar por el enemigo y tiene un plan de entremano para engañar. Entonces, cuando usted ha recibido lo necesario de Dios, todos los beneficios de Dios que son estos, el ministerio quíntuple y la administración y todo esto del poder de Dios, entonces usted eso lo lleva a una madurez para que si alguien viene con una falsa doctrina o algo falso que no es de parte de Dios, entonces usted diga, eso es falso. Fíjese, el ejemplo de lo que Dios quiere de la iglesia hoy día es el principio de la iglesia primitiva de Éfeso. Ellos al principio comenzaron bien. Y decía la escritura que Dios, Él alababa, vamos a decirlo así, que esta gente juzgaban correctamente las cosas. Lo dice la palabra del Señor y yo lo podría citar, Apocalipsis capítulo 2. Y dice el versículo 1 y 2. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esto es para la iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva. La primera iglesia de la edad, desde la iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar lo malo, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Esto de haber probado y de haber acertado en el juicio, esto es de gente madura. Entonces, y has trabajado y has tenido paciencia, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Ve? Esto es lo que realmente Dios quiere de nosotros, que estemos conscientes de que hay una obra que debemos llevar a cabo para Dios y para el beneficio de su causa y para bien de muchos. Porque recuerde que lo que Dios quiere es el bien para todos, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios no puede obligar a nadie a que acepte la salvación. Dios no puede obligar a nadie porque Dios le ha dado libre albedrío al hombre, para bien o para mal. Eso lo decide el hombre. Entonces, Dios quiere que nosotros nos pongamos manos a la obra, activos, según el propósito de Dios. Y usted sabe que un niño no trabaja, o no debería trabajar. Normalmente un padre o una madre trata lo más que puede instruir a su hijo, le manda a hacer tareas y esos oficios en la casa y le enseña
las cosas que son necesarias para la vida, como que hay que ganarse las cosas y todo. Pero el padre y la madre espera que su hijo estudie y se gradúe para que ahora sí, ya especializado, trabaje. Pero no quieren lo óptimo, y ellos no quieren, un padre no quiere que su hijo a los 5 años esté trabajando. O a los 10 años esté trabajando, no, si apenas está en ese proceso de ser instruido y de irse capacitando para las cosas de la vida. Entonces, aquel que trabaja, normalmente ese es lo normal, sino que el mundo ha cambiado mucho y hay niños que son explotados, hay niños que no les queda opción que trabajar y así, hay casos de casos. Pero en lo espiritual se cumple el propósito original, que es que Dios espera que dejemos de ser niños para que trabajemos para su causa. Y para eso debemos ser gentes conscientes y con un discernimiento desarrollado en cuanto al bien y al mal. Porque cuando nosotros salimos al ruedo a trabajar, se nos van a presentar muchas cosas, buenas y malas. Entonces debemos saber cuándo es algo bueno para tomarlo para nuestro beneficio y cuándo algo es malo para rechazarlo. ¿Ves? Entonces lo que Dios quiere es que crezcamos. O sea, que no seamos niños fluctuantes, versículo 14, sino que crezcamos. Hay que, siguiendo la verdad, en obediencia. Eso es seguir la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo, unidos en esa unidad perfecta, que es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos mantengamos unidos, el uno con el otro, no hablando mal el uno contra el otro, y amándonos, perdonándonos como Cristo nos perdonó. Y en esa unidad, cada uno con la función y el propósito por el cual Dios lo llamó, el trabajo que sabe hacer de parte de Dios, o que Dios lo ha mandado a hacer. Cada uno tiene una labor. Yo tengo una labor, usted tiene una labor. Cada uno, Dios quiere que esté trabajando para su causa. Quizás no vamos a hacer las mismas cosas, porque somos miembros diferentes el uno del otro. Así como este cuerpo tiene diferentes miembros, pero cada uno está funcionando perfectamente. Como el ojo, la nariz, la oreja, cada miembro, los dedos, los pies, todo está funcionando perfectamente. Y para beneficio de este cuerpo, aunque cada miembro de este cuerpo, mi cuerpo, para poner un ejemplo, cada miembro de mi cuerpo es diferente el uno del otro. Pero lo importante es que está unido y que todo ayuda a todo. Cada miembro ayuda a otro, o sea, todos los miembros están unidos para ayudarse mutuamente. Eso es lo que dice el versículo 16. Cada uno estando consciente, cada uno siendo maduro y estando consciente de a qué Dios nos ha llamado a hacer, el trabajo que debemos desempeñar. Entonces, cada uno estando consciente de eso y en esa unidad nos ayudamos mutuamente. Porque necesitamos a los evangelistas, necesitamos a los apóstoles, necesitamos a los profetas, necesitamos a los maestros, necesitamos cada una de estas manifestaciones de Dios. Necesitamos cada uno de los 9 dones espirituales dentro de la iglesia, porque estos son poderes que Dios ha dado porque la iglesia los necesita. La iglesia no necesita un hombre en la sabiduría humana que enseñe a hacer algo, que nos aconseje a hacer algo. No. La iglesia necesita la sabiduría de Dios para ser gobernada por el Espíritu Santo. La iglesia necesita la ciencia de Dios para ser enseñada por el Espíritu Santo. Todos estos dones sobrenaturales están a la disposición de la iglesia, en favor de la iglesia. ¿Y a dónde están? Están en cada individuo de la iglesia, están en cada uno de nosotros. Pero para eso necesitamos madurar. Entonces, Dios nos da las cosas con un propósito. Entonces, habíamos hablado la otra oportunidad, que Dios nos ha dado un Espíritu Santo. Eso es lo primero.
Cuando hablamos de perfección, estamos hablando, es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Dios quiere algo? Sí, Dios quiere algo. Y como estamos hablando de un principio ahora, hay una demanda de Dios para esta edad. Lo primero es lo que hablamos, el Espíritu Santo. Eso es lo primero. Dios quiere que todos tengamos el Espíritu Santo. Dios está interesado en darnos el Espíritu Santo más que nosotros de recibirlo. Ese es el primer paso. Pero ya habíamos dicho que ese no es el todo, ese es el principio. Dios nos da el Espíritu Santo para algo. Entonces, el Espíritu Santo, por lo que hemos leído también anteriormente en 1 Corintios 12, nos hace parte y miembro del cuerpo de Cristo. A no ser que el cuerpo de Cristo esté muerto y no se mueva, debemos estar conscientes de que cada uno de nosotros como miembro del cuerpo de Cristo tenemos que desempeñar una función. El cuerpo de Cristo no es un cuerpo muerto, es un cuerpo que se mueve. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, debemos estarnos moviendo conforme a la voluntad de Dios, que es la cabeza. Conforme a la voluntad de Cristo, que es la cabeza. Entonces, el Espíritu Santo, primero, lo que Dios quiere. Lo segundo, que Dios quiere que entremos en conciencia y ocupemos nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí me entiende? Entonces, básicamente es como para que nosotros podamos darle un buen uso a las cosas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, ya lo habíamos explicado anteriormente en las otras grabaciones. El Espíritu Santo es nuestra tierra. Dios nos dio una tierra. Entonces Dios nos dio una tierra no por darnos una tierra. Ah, qué bonita esta tierra. No. Entonces Dios nos da a todos una tierra. Esa tierra es amplia. Si nos la dio a todos, el Señor dice, entonces esta tierra es suya. ¿Qué es lo lógico pensar? Bueno, vamos a dividirnos la tierra para que cada uno cuide su porción y así todos cuidamos la tierra. Cada uno se haga responsable de una parte y así todos podemos cuidar bien el terreno. Como por ejemplo, si es un lugar, si usted va a limpiar un salón muy grande y junto con usted se anexan otros, o sea, quieren ayudarlo, es un grupo junto con usted, por supuesto no vamos a poner a uno solo a limpiar todo el salón. No, nos vamos a dividir las tareas en realidad. Nos vamos a dividir las tareas porque ese es el propósito. Dividirnos las tareas. Entonces, esas tareas que nos estamos dividiendo es para que todos participemos y no le quede el trabajo a uno solo. Entonces, básicamente, eso es lo que Dios está procurando. Básicamente es eso, lo que Dios está procurando, y es que cada uno de nosotros estemos conscientes de ello. Bueno, entonces, si vemos que tenemos esa responsabilidad de cuidar, de limpiar ese salón, entonces, bueno, distribuirnos las responsabilidades. Pues. O sea, no es bueno que solamente le quede a una persona el trabajo y cosa que todos se van a beneficiar de ello. Entonces, en este caso, es algo de lógica, si se quiere decir de esta manera. Entonces Dios nos ha dado una tierra y la tierra espiritual para nosotros es el Espíritu Santo. Y Dios quiere que cada uno de nosotros nos repartamos esa tierra en partes iguales para que cada uno de nosotros adquiramos responsabilidad
sobre la parte que nos corresponde a cada uno. Y de esa manera nosotros todos estaríamos cumpliendo con la gran demanda de Dios. Por ejemplo, Dios quiere que ninguna alma se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a partir de ese principio. Dios quiere que el que está allá en la calle fumando, viviendo y haciendo cosas indebidas y viviendo una vida sin Dios, en desobediencia, Dios quiere que sea un hijo suyo lleno con el Espíritu Santo y siendo usado por él, por Dios. Ajá, ¿cómo se puede lograr eso? Allí es donde entran los ministerios. Se necesita un evangelista para hablarle la palabra evangelística de que hay un Dios que descendió y murió por nuestros pecados para darnos el perdón y que nos trajo un nuevo camino, nos trazó un nuevo camino para que nosotros transitáramos por él y obtuviésemos la vida eterna. Entonces, que Dios no quiere que ninguno se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un mensaje evangelístico. Y luego viene esa persona y acepta al Señor, toma la decisión por el Señor y toma la decisión para que ahora Dios sea su único y suficiente Salvador. Y entonces Él da ese paso de fe. Ahora ese nuevo creyente necesita conocer del plan de Dios. Y entonces ahí es donde entra el apóstol para adoctrinarle y darle el fundamento. El fundamento básicamente consiste en recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el fundamento. El que ya se ha opuesto es Jesucristo mismo entrando en el alma del hombre. Pero para eso se requiere ciertos pasos, se requieren ciertas condiciones, se requiere se requiere el bautismo, el arrepentimiento, ya está, se arrepintió. Ahora se necesita el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y luego y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Luego de ser bautizado, tiene que la persona asegurarse de haber recibido el Espíritu Santo. Tiene que asegurarse de tener el Espíritu Santo. Hablamos de 3 etapas de la gracia. Entonces, todo esto es con el fin de que todo individuo o todo creyente que ha tomado decisión por el Señor recibe el Espíritu Santo. Y luego viene la labor del pastor, que tiene que ver con apacentar, cuidar. ¿Y de qué manera? Bueno, en este caso, el pastor cuida a las ovejas conforme al propósito por el cual Dios llamó a cada hombre y a cada mujer. O sea, que el pastor se asegura de que cada uno de los miembros de la iglesia estén operativos y trabajando para la causa del Señor. Y sea lo que sea que le falte para hacer, ser operativo para el Señor, entonces el pastor se va a encargar de que esté en condiciones, cada miembro de la iglesia, que esté en condiciones para trabajar para la causa del Señor. Entonces el maestro viene y fundamenta todo por la palabra de Dios. El fundamento sólido es el de Dios por su palabra. Entonces, básicamente, a través de la palabra, le hace ver el método y el manual que Dios quiere que nosotros nos rijamos conforme a su palabra. Hay una manera de hacer las cosas. Y la manera de hacer las cosas es conforme a la palabra de Dios. Y para eso Dios envía al maestro para que le enseñe a ese que ya quiere, a esa persona que quiere servirle mejor al Señor, de qué manera puede servirle conforme a lo que Dios ha dicho. Básicamente es un intérprete de la ley
para decirle a cada individuo lo que debe hacer conforme a la palabra de Dios, para hacer una obra agradable a los ojos de Dios y asegurarse que su obra sea agradable a los ojos de Dios. El profeta básicamente se asegura de que cada miembro de la iglesia esté en condiciones siempre, que no hayan pecado ocultos, que no hayan pecado sin confesar, pues, que todo esté en orden y que si hay algo a lo cual Dios quiere llevarnos conforme a su palabra, entonces Dios nos lo va a hacer saber, porque Dios sigue hablando. Entonces, si nosotros estamos viendo, aquí está el trabajo, en un equipo de trabajo. Entonces Dios nos quiere como parte de su equipo de trabajo. Nosotros somos parte del equipo de trabajo del Señor. Pero como le estoy diciendo, se requiere madurez. Entonces, habíamos hablado, la primera es recibir el Espíritu Santo y lo otro es estar consciente del trabajo que debemos desempeñar para lo que Dios nos ha llamado. No solamente existe el ministerio quíntuple, sino que también están otros oficios, como el que preside, como el que de alguna manera, los que ayudan. Hay muchos, como dice 1 Corintios 12, versículo 28 en adelante. Hay muchos oficios y los oficios van a depender de lo que Dios quiere y Dios necesita para su gran plan. Dios es el jefe y Dios sabe cómo es el trabajo y qué es lo que se necesita para el trabajo. Lo que Dios quiere es que haya, vamos a decirlo así, obreros dispuestos y aptos para la obra que Dios quiere. Y en nuestro de obreros somos hombres y mujeres de Dios. Los hombres para lo que Dios quiere y las mujeres para lo que Dios quiere. Dios tiene un oficio, un lugar para cada uno de nosotros. Cada uno formamos parte del cuerpo de trabajo del Señor. Y si somos parte del cuerpo de trabajo, no podemos estar de ociosos y estar perdiendo el tiempo. No pierda el tiempo. En el momento en que usted recibe el Espíritu Santo, ya sabe que no tiene que perder el tiempo. Ya tiene una responsabilidad. Sepa cuál es esa responsabilidad. Quizás usted no le puede dar un nombre a esa responsabilidad, pero usted sabe que tiene una responsabilidad y usted lo que hace es rendirse en la mano del Señor y que Dios lo guíe, ya sea para orar, para dar una palabra a alguien, para hacer algo para Dios. Que usted puede decir, yo estoy verdaderamente haciendo algo para el Señor. Y no hay obra pequeña o grande. Para Dios todo es importante. Lo que Dios quiere que cada uno estemos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y el otro paso sería, ¿cuáles son las herramientas con las cuales estamos contando para el trabajo? Dios nos ha dado el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos mete en la economía de Dios, nos mete en el reino de Dios. El Espíritu Santo es que nos da el terreno. El Espíritu Santo es la tierra. Dios nos reparte la tierra, es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿cómo vamos a cuidar esa tierra? ¿Con qué herramientas contamos para cuidar esa tierra? Entonces, las herramientas vendrían siendo los poderes que Dios nos ha dado. Y eso podemos extendernos más con la ayuda del Señor en los próximos programas de cuáles son esas herramientas, cuáles son esos poderes de Dios. Porque si vamos a limpiar un salón, usted no lo limpia con la mano simplemente. Usted necesita una escoba, usted necesita un trapeador o un coleto para limpiar el piso. Usted necesita implementos, una cubeta, un tobo. Usted necesita productos de limpieza para limpiar ese salón. ¿Cuáles son esos herramientas que Dios nos ha dado para que hagamos el trabajo para lo cual Él nos ha enviado? El Espíritu Santo, como le digo, es el que nos mete en la economía de Dios. Pero aparte del Espíritu Santo, usted sabe que habían sido restaurados los dones de Dios. Y ahí es donde entran los dones. El Espíritu Santo y la restauración de los dones. Entonces ahora
siendo lleno del Espíritu Santo, sabiendo cuál es nuestra responsabilidad, ahora debemos estar conscientes de que debemos estar operando esos poderes de Dios para hacer ese trabajo que Dios nos mandó a hacer de manera eficaz. Porque usted no puede sanar a nadie. Yo no puedo sanar a nadie. Necesitamos el poder de Dios para sanar. Yo no puedo hacer que un hombre que está paralítico camine. Yo no tengo ese poder. Entonces, ahí está el poder de Dios de milagro para levantar ese paralítico. Yo no sé lo que usted debe hacer en el caso, en su situación, para resolver su problema. Pero Dios sí tiene una palabra de sabiduría para usted. Esos son los poderes de Dios. Esas son las herramientas de Dios para que nosotros desempeñemos, ya sea en el lugar que Dios nos ha puesto, hacer exactamente lo que Dios nos ha mandado a hacer, usando los poderes que Dios nos ha dado. Así que bueno, Dios nos sigue ayudando y vamos con la ayuda del Señor, continuar con este tema, con la ayuda y el favor del Señor. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque verdaderamente tú nos haces libres, Señor, para servirte, para agradarte, para honrarte, Señor, porque verdaderamente antes éramos esclavos del pecado, sufriendo las consecuencias del pecado con ese peso de maldad sobre nuestros hombros, y tú nos llamaste y nos dijiste, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque en mí hallaréis descanso. Verdaderamente tu yugo es fácil y ligera es tu carga, porque ahora eres tú el que hace. No somos nosotros, eres tú, Padre Celestial. Síguete glorificando en medio de tu pueblo, Señor. Y si alguno no ha tomado decisión por ti, que esta sea la hora para que tome decisión por ti y te acepte como siendo tú su único y suficiente Salvador. Si hay alguno enfermo, sánale. Si hay alguno afligido, ayúdale, Señor. Si hay alguno cautivo, libértale, Señor. Que cada uno, Señor, en esta hora reciba lo que necesita conforme a su fe, para la gloria y honra de tu santo nombre. Toma, Padre Celestial, el control y el dominio de nuestras vidas, Señor, y guía nuestros pasos en rectitud, por amor de tu nombre, Señor, para honrarte y glorificarte siempre, Señor. Sigue perfeccionando tu obra en nosotros, porque Padre Celestial nos encomendamos a ti y te damos las gracias. Y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, le invitamos para los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar predicando también la palabra del Señor, para que estén muy atentos a lo que el Señor quiera decir. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.